Listo. Entonces nosotros como traders profesionales lo que hacemos siempre es tratar de tener una perspectiva de lo que está haciendo algunos pares, no muchos, porque si no se pierde el enfoque y también de repente no podríamos estar aprovechando todas las oportunidades que podríamos estar sacando con pocos activos. Entonces lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en pocos activos es que podemos utilizar el interés compuesto de una manera súper interesante. Y si sabemos que en temporalidades mayores estamos bajistas, eso nos va a permitir poder hacer trading de manera intraday y poder estar sacándole de manera diaria, porque no un 1 a 10 a uno 2 3 pares. ¿Ok? Entonces, por aquí, con el audio USD ya sabíamos de que venía bajista. Fíjense cómo acá le dejaba esta wick. Si buscábamos algún trade en este punto, por esta wick que me estuvo generando este rompimiento de estructura, en este caso no estuvo llegando. Eso no quiere decir de que en el futuro no llegue a esa zona y que me esté provocando alguna reacción súper interesante. Luego el precio continuaba cayendo. Ya el día de ayer estuvimos aprovechando una mega venta en donde aquí básicamente el precio llegaba en una temporalidad de M30 a esta zona, porque era una zona de valor que faltaba mitigar. ¿Qué quiere decir eso? Una zona de valor es una zona de equilibrio, una zona de balance. Entonces, esta zona de balance siempre son zonas súper importantes y el precio tiende a llegar al 50% de esa zona. Entonces, el precio sale de balance, luego dibuja algún diagrama de trading, le suele dejar liquidez de esta manera, le forma algunas líneas de tendencia, algunos canales, y luego de esto, pum, se mete a esa zona de equilibrio. En esa zona, si el precio llega con cansancio, si llega ya con un volumen disminuido, tiene altas probabilidades de que esté cayendo con todo. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Fíjense cómo en el primer toque, a ver, denme un segundito, voy a borrar la pantalla. Ahí está. Fíjense cómo en el primer intento el precio llega a ese punto y ustedes ya saben, los order blocks que generaron rompimiento de estructura y que también le está dejando por aquí alguna zona de imbalance, son zonas bastante poderosas para poder estar buscando algún trade. ¿Ok? Entonces, ya si ustedes quieren, pueden pasarse a temporalidades menores, pero también si es que están buscando algo un poco más claro, tuvieron hasta un M30, el precio tocó esa zona. Si querían esperar esta confirmación por wick, entraban en ese punto con el stop por aquí encima y tenían una salida ya en este punto mínimo. Y fíjense cómo ese trade se dio prácticamente en una vela y fue también un trade que eh, aceleró al mercado. Las noticias que estuvieron ocurriendo el otro día por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el día de ayer teníamos esto, nuevamente un cambio de carácter, el precio vuelve a la zona. ¿Qué ocurre aquí? Todo lo que tienen que tener muy en cuenta, poner todo en contexto. La estructura le estaba prácticamente indicando de que aquí, si el precio iba a continuar bajista, por este tamaño de la vela, esto debió haber continuado. Y de hecho así fue, pero llegó hasta un punto en donde los compradores absorbieron totalmente todas esas ventas. Y si se dan cuenta, esa vela al final terminó con un alto volumen de compras en comparación a todo lo que estuvo ocurriendo anteriormente. ¿Se dan cuenta? Todos estos volúmenes, los volúmenes de compra básicamente eran muy pequeñitos en comparación a este último. ¿Eso qué me indica? Me indica de que se inyectó bastante capital y aparte de eso nos dejó una web. Nosotros podemos haber buscado algo lógico o esperar a que el precio nos demuestre algo bastante interesante y eso lo pudimos haber encontrado aquí. Fíjense cómo esta fue una vela bajista, aún terminada con el cuerpo bajista, entonces podríamos haber esperado de repente esta confirmación donde el precio volvió a hacer un intento bajista, sin embargo, se da una absorción weak, ya eso automáticamente nos pudo haber dado un trade en ese punto con el stop por debajo de esa wick y nos íbamos a buscar qué zona, ¿por qué no? El 50% de la siguiente wick. Entonces, así es que nosotros podemos ir aprovechando un solo par. Por ejemplo, el AUD aquí le podemos haber sacado, esto fue un 1 a 16 que se envió por el grupo, esto fue un 1 a 20, esto fue un 1 a 6. Ahora el precio llegaba nuevamente a esta zona, daba un cambio de carácter, ¿sí? ¿Qué es un cambio de carácter? Un retroceso
mucho mayor en comparación a lo anterior. Entonces, ¿cuál fue la zona que me generó ese cambio de carácter? Fue esta zona de aquí, ¿sí? Esa zona de wick es la zona más cara para poder estar vendiendo y ustedes tienen el 50% de toda esa zona para poder estar tomando un trade. Si es que quieren tomar un trade de alta precisión, ya saben que el 50% es la zona de excelencia. Puede haber tenido 2.9 pips de stop y venimos a buscar nuestra salida en dónde, porque no este low de aquí, ya que yo sé de que tengo esta zona de wick y wick. ¿Ok? Entonces así ustedes le van atrapando al mercado y no se les escapa prácticamente ningún movimiento. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes están manejando este tipo de operativa y de metodología, saben de que si aquí le sacaron, a ver, esto fue un 1 a 12, le sacaron aquí un 1 a 12, aquí vamos a ir anotando y vamos a hacer el ejemplo del interés compuesto. Tienen un 1 a 12, ¿ok? Luego tuvieron aquí un 1 a 16, 1 a 16. Luego aquí tuvieron un 1 a 20. Estamos hablando de un solo par. 1 a 20. Y todo esto ocurrió este mes. Aquí un 1 a 6. 1 a 6. Luego se tuvo aquí un stop. Entonces menos 1%. Y aquí tuvimos un 1 a 31. ¿Okay? Hasta ahora esto llegó a un 1.22. Vamos a poner un 1.22. Entonces lo que pasa aquí es que con el poder del interés compuesto, o vamos a hablar primero sin interés compuesto, ¿qué ocurre con esto? Vamos a hacer la sumatoria. Si nosotros estamos arriesgando el 1% por trade, esto nos da un 12% más un 16% más un 20% más un 6% más un 22% menos un 1% que fue un trade que aquí se pudo haber fallado de repente. De igual manera, en M30, la perspectiva era que esto no hizo un rompimiento real, porque ustedes ya saben de que para que haya un rompimiento real, tienen que tener cierres por debajo del punto estructural. El cierre por debajo del punto estructural está indicando de que hay un acuerdo tanto por parte de los compradores como de los vendedores para hacer trading por debajo de ese rango. Eso me indicaría de que va a haber un retroceso menor al último high para luego estar continuando con la estructura. ¿Ok? Por eso siempre es muy bueno poner todo en contexto e ir hilando, ir narrando la historia de un par. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Vamos a suponer de que una persona no estaba haciendo este menos 1%, de igual manera hubiese tenido un porcentaje súper interesante. Decíamos que el 12 más el 20 más el 16 más el 6 más el 22 nos daba un 76%, ¿ok? Un 76% de incremento de la cuenta, ¿ok? Sin hacer el interés compuesto, ¿sí? ¿Y qué pasa si es que estamos haciendo el interés compuesto? Vamos a poner algunos números aquí. Vamos a suponer de que alguno de ustedes abre una cuenta de $2.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el 1% de $2.000? Viene a ser $20, ¿correcto? Entonces nosotros estamos arriesgando $20 por trade. ¿Qué pasa? Tuvimos un 1 a 12 en el mes. Entonces, estos $20 invertidos me dan 20 por 12, me dan $240 de ganancia. ¿Ok? Entonces yo en ese punto ya voy teniendo $2.240 con un trade. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ahora voy a pasar a sumarle esa ganancia a mi capital inicial. Entonces mi capital inicial ahora son $2.240. Si yo arriesgo el 1% de esto, ¿cuánto sería? $22 con 40 centavos. ¿Sí? Yo en este trade, en el siguiente trade, ¿cuánto hice? Convertí ese 1%, 22.4 por 16, hice $358 con 4 centavos de profit.
¿Ok? Eso, sumado a mi capital inicial, ¿cuánto está haciendo? 2.240. 2.240 más $358. Ya me está dando un capital de, ahora, $2.598. Y observen, recién estamos en el segundo trade y ya estamos teniendo un crecimiento bastante interesante. Ahora, ¿cuánto sería el 1% de esto? Sería 25,9 centavos. Correcto, eso sería el 1%. Entonces, yo volví a ganar este 1 a 20. Entonces, eso quiere decir de que 25,9 por 20 veces me dio un retorno de $518. Estoy teniendo solamente 3 trades, ¿ok? Y eso sumado a mi capital inicial, ¿cuánto me estaría dando ahora? 2.598 más 518 ya me está dando $3.116 de beneficio. Nuevamente hacemos lo mismo, el 1%, que son ya ahora $31,01, por 6, ¿cuánto sería eso? Por 6, me dio un retorno de $186. Nuevamente sumamos a nuestro capital inicial, 3.116. Ya tenemos 3.302. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De esto, vamos a suponer de que obviamos el 1% negativo y hicimos este 1 a 22. Entonces eso, el 1% sería $33 por 22. Hicimos $726 de profit. Sumado a nuestro capital inicial o a lo que ya estábamos teniendo en el banco, eso me da un total de $4.000. ¿Ok? Y ya de esta manera ustedes doblaron la cuenta básicamente en menos de un mes de trading. Esto fue esta semana, creo, o fue entre la semana pasada y esta semana. Entonces imagínense tener un retorno prácticamente del 100% de su cuenta en menos de un mes. Y eso que no estamos hablando de las cuentas o de las personas que están obviamente ya fondeados o que de repente están manejando cuentas de $100.000, de $50.000, de $10.000, de $5.000. Si ustedes se comienzan a acostumbrar con este tipo de operativa, el retorno que le va a estar sacando mensualmente a su plan de trading va a ser increíble. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, el poder del interés compuesto. Así que ahora mismo, ¿qué es lo que yo estoy buscando con el audio USD? Y esto antes de irnos a la clase de teoría, en donde vamos a estar hablando de toda la metodología, cómo ustedes pueden ir aumentando su relación riesgo-beneficio, cómo pueden estar tomando trades de alta precisión, cómo pueden validar sus order blocks, o cómo pueden estar validando sus puntos de interés, cómo hacer trades en low time frame. Todo eso vamos a estar viendo dentro de un rato, ¿ok? Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que yo estoy observando en el AUD-USD? Yo puedo observar de que, número uno, recuerden, la observación es lo que va a hacer que ustedes puedan estar evitando stop loss y obviamente maximizando sus take profits. ¿Hacia dónde se está moviendo el mercado con mayor facilidad? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Yo veo de que al precio le es muy fácil caer y cada vez que intenta subir le cuesta mucho. Ahí ustedes están poniendo prácticamente en observación la velocidad del mercado, hacia dónde se desplaza con mayor velocidad. Y si se dan cuenta, cada vez que cae, cae súper rápido y cada vez que quiere subir, le cuesta mucho trabajo. Eso quiere decir de que le está costando esfuerzo al mercado subir o continuar subiendo. Todavía no hay un cambio de carácter súper claro que nos indica de que hay un cambio estructural. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El precio entra en un rango. Aquí se evalúan posiciones y una vez que el precio hace un rango, nosotros sabemos de que se genera liquidez por encima y se genera liquidez por debajo. ¿Qué hace el precio? Cae, neutraliza por debajo toda esta liquidez y esta fue una oportunidad para que nosotros también podamos haber aprovechado toda esa subida para arriba. ¿Sí? Entonces, independientemente a eso, nosotros
en base a la observación que estábamos haciendo, en donde el mercado se desplaza mucho más fácil para abajo, ¿qué deberíamos buscar por excelencia? Deberíamos estar buscando ventas. Y si se dan cuenta, tuvimos varias oportunidades para estar vendiendo alrededor de varios niveles en donde pudimos haber aprovechado varios take profits. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué ocurría? Ocurría que el precio nos estaba dejando esta liquidez. Aquí ya el precio o esta zona, vamos a hacer un poco más de zoom para que se observe por qué se dio ese trade, este caso de trade. Aquí el precio en M15, si se dan cuenta, me hacía un rompimiento de estructura. Aquí nosotros pudimos haber dicho, ah, tengo este order block que me hizo rompimiento de estructura y estaba esperando una compra. Pero ¿por qué no debimos haber ejecutado ninguna compra en este order block? Por la velocidad del mercado. Dense cuenta cómo a medida que el precio se mete al order block, se mete con un cuerpo muy grande. Eso les indica de que los vendedores aún están en control y de que los vendedores van a continuar empujando al mercado por debajo. Entonces, cuando ustedes ven esto, tienen que ser un poco inteligentes, poner también en contexto todo y decir, ¿qué va a ser lo más lógico? ¿Tomar una venta o tomar una compra? Obviamente continuar montado en la operación que está predominando aquí. ¿Y qué podríamos haber buscado en esa zona? Algún bloque de mitigación, algún bloque de ruptura. Entonces aquí yo lo que hacía era, me pasaba en M5 y en M5 trato de que mi zona, de que mi order block no sea una zona muy grande. ¿Ok? Que sea algo menor siempre a 10 pips. Entonces yo aquí tengo esto, tengo el 50% de la zona, pudimos haber tomado aquí 2.9 pips de stop y desde ese punto hasta este punto estructural, eso ya me da un 1 a 8. ¿Ok? Entonces, un 1 a 8, súper sencillo, en ese punto por continuación, ¿hasta qué punto? Tienen dos mínimos iguales, ya saben que por debajo de esos mínimos iguales existe liquidez, entonces el precio neutral, bueno, aquí en realidad no llegó a neutralizar, pero ya para hacer algo intraday, cuando ustedes, lo que siempre digo, si ustedes ven de que no continúa el rompimiento de estructura a favor de la direccionalidad que ustedes están buscando, es mejor hora de salirse del trade. Y ustedes van a estar evitando un stop loss y van a estar ganando obviamente un buen profit. Aquí que tenían, si es que nosotros vemos la estructura, el precio me da máximo, mínimo, máximo más bajo, mínimo que ya no me está quebrando estructura. Entonces, ¿por qué yo voy a continuar en un trade que ya no me está continuando con ese quiebre estructural a favor de la tendencia que yo estoy buscando? Eso me pudo haber dado una salida alrededor de estos niveles y de igual manera me quedaba con 1 a 7. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ¿qué hacía el mercado? Llegaba a estos niveles y ya comenzamos a ver de que cuando el precio llega a este punto, llegan con una velocidad súper interesante. Y observen esto, cuando el precio va subiendo hasta la siguiente zona de rejection order block o zona de wick, como quieran llamarlo, miren cómo va subiendo. Al precio le cuesta mucho trabajo estar subiendo. ¿En cuánto tiempo cayó? Desde aquí hasta aquí abajo, esto cayó en 21 barras, ¿ok? Con 21 barras o en 5 horas. Y cuando subió, a esto le tomó prácticamente 43 barras o 43 velas, 10 horas, el doble de tiempo. ¿Qué le está indicando eso? De que el precio se mueve mucho más fácil o le es mucho más fácil a los vendedores continuar empujando para abajo que a los compradores para continuar empujando para arriba. Ese es otro concepto que también deberían estar implementando en su trading a la hora de estar buscando zonas o para ir validando zonas, porque al fin se trata de eso. Entonces aquí, ¿qué nosotros veíamos? Bueno, al precio ya le costaba mucho trabajo continuar subiendo. Y si yo me paso a una temporalidad, en este caso de M5, o creo que era en M3, ahí está. Claro. En M3 nosotros tenemos de que esta zona que yo tengo marcada es una BZ sin mitigar. ¿Qué era la BZ? Era una zona de valor, ¿ok? Entonces una zona de valor era una zona de equilibrio. Fíjense cómo el precio aquí les dejó esta zona de equilibrio. Entonces le tienen que prestar atención a las zonas de equilibrio y cómo el precio se adentra ahí. Pueden observar cómo el mercado se mete a esa zona y automáticamente cuando se mete, ¿qué ocurre? Rechazo
o ya comienza a haber una interacción por parte de los vendedores, ¿sí? Y el volumen, miren el volumen con el que llegan los compradores, un volumen muy pequeñito. Eso está significando de que obviamente aquí pueden estar ejecutando ventas, ¿sí? Y también aquí el precio, ¿cómo es posible que los compradores continuaban empujando para arriba, sin embargo no iban aumentando de volumen? Y recuerden, el volumen es el combustible de lo que nosotros estamos viendo en la gráfica, es el volumen, el combustible real de lo que estamos viendo en las gráficas. Entonces por aquí, que nosotros podríamos observar, wicks, 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 entonces, pum, entra aquí el stop por encima, 3.2 pips de stop, y nuestro objetivo, ¿dónde debería estar? En el low, ¿ok? ¿Cuál es el low que todavía no fue quebrado? Aquí. Miren cómo sale expulsado el precio, de 1. Eso quiere decir de que fue un trade que sí, básicamente cumplió con todas las expectativas, porque si ustedes ejecutan un trade y salen rápido de la zona, es porque fue una zona en donde de verdad se estuvo inyectando, se estuvieron abriendo órdenes, o las grandes instituciones estuvieron abriendo órdenes. Porque recuerden, en las zonas en donde se inyectan millones de dólares, vemos movimientos acelerados como estos, por ejemplo. A no ser que sean movimientos que son provocados obviamente también por las noticias. ¿Sí? Entonces, nada, en base a eso, ya el día de ayer nosotros ejecutábamos este trade súper sencillo de leer. Miren lo que ocurría. El precio aquí no podía estar rompiendo este punto estructural. Entonces, ¿ustedes qué ven? Si es que el precio me va a cambiar de carácter, si es que vamos a dejar de estar bajista y vamos a estar alcista, el precio tiene que romper este último high o ese último punto estructural. ¿Rompió o no rompió? Fíjense cómo tocó y no hubo aceptación por parte de los vendedores para que los compradores continúen empujando para arriba. Entonces el precio respeta esa zona, nuevamente intentan salir, pero termina por debajo, ya termina con una vela bajista y luego me da este cambio de carácter, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo todo va teniendo sentido. Aquí este es un cambio de carácter que es un retroceso mucho mayor a lo anterior. Entonces yo puedo buscar algo lógico en esa zona. ¿Y qué tengo en esa zona? Yo tengo mi bearish order block, que sería toda la última vela alcista antes del impulso bajista. ¿Sí? Pero también puedo refinar mi zona. Y yo sé de que ese momentum se quebró a partir de esta última vela. Pero nuevamente, puedo refinar eso. Yo me puedo pasar a una temporalidad menor para ver si hay alguna zona de imbalance o para ver si hay alguna zona de wick o algo que tenga sentido, y me doy cuenta de que aquí tengo esta wick. Miren ahí. Voy a borrar esto. Miren ahí. ¿Se dan cuenta? Tenemos esta wick aquí. Puede ser tomada esa wick. Yo entonces puedo haber tomado un trade. Si me doy cuenta, miren, observación. Esta zona o esta wick, se dan cuenta cómo la base ya fue utilizada. Aquí el precio tocó la base y a partir de ahí generó todo este movimiento bajista que les llevó al rompimiento de estructura en M5 y llevó a darme todo ese movimiento. Entonces, por lógica, ¿dónde debería buscar mi trade? ¿En la base o en el 50%? Ya en el 50% debería colocar mi orden. Y desde ese punto, el stop, ¿dónde debería estar? Por lo general le pueden dar 2.5 pips de stop al precio si quieren. ¿Ok? Entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos? Esperar. Y se dan cuenta cómo desde ese punto el precio sale disparado automáticamente hasta la zona que yo tengo como target, es un 1.36. Y bueno, ya aquí se dan cuenta que los vendedores continúan en control. De repente muchas personas por aquí pudieron haber buscado compras porque el precio estaba respetando, capaz y en una temporalidad de M15 estaba dando esto como alguna zona de order block. Sí se pudo haber tomado reacción totalmente, pero ya obviamente cuando ustedes ven que el precio no está pudiendo romper este high, deben tomar automáticamente beneficio. ¿Ok? Ya por el easy down movement o la facilidad de los vendedores, nos damos cuenta de que aquí a ellos se les hace fácil empujar para abajo y a los compradores les dificulta mucho continuar empujando para arriba. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que el precio llegue al take profit. ¿Por qué tengo un take profit en ese punto? Porque es una zona de week y week que básicamente
todavía no fue testeada ni mitigada y tuvo una intención de romper este high. No fue, obviamente, con éxito el rompimiento, pero o sea, yo sé de que aquí todavía hay liquidez, ¿ok? Entonces, en esa zona ustedes pueden buscar en el 50% a ver cómo llega, si es que respeta la zona, cómo está el volumen y a partir de ahí pueden buscar alguna compra. ¿Ok? Es una posibilidad. Si llega de una manera muy acelerada, obviamente el precio por aquí, yo no estaría buscando compras. Trataría de buscar algo lógico para continuar vendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos eso para el AUD USD. Vamos a darnos un break y luego vamos a estar entrando ya en la clase de teoría, ¿les parece? ¿Qué tal la clase? ¿Se entendió? ¿Van entendiendo la lógica? Se dan cuenta de cómo pueden tener muy buen retorno también si es que se van enfocando en poco. Recuerden que el enfoque va a hacer que ustedes puedan estar aumentando su efectividad, que ustedes estén aumentando su porcentaje de retorno, que ustedes puedan estar entendiendo y comprendiendo mejor el enfoque, el comportamiento de algún par. Entonces, si a ustedes les gusta el US30, enfóquense en el US30. Si a otros les gusta el euro dólar, enfóquense en el euro dólar. Ok, entonces hasta aquí la clase, luego le envío el otro link y vamos a estar teniendo otra clase de teoría, ok, y operativa. Listo, chicos, nos damos un break.